En medio de la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, no cesan las denuncias por ejecuciones extrajudiciales. Solo en el estado Bolívar, en el suroeste del territorio venezolano, se habrían registrado 25 casos entre enero y febrero de este año, según informa la ONG Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales. 12 se registraron en el primer mes del año y 13 más en el segundo. El informe de la organización también reflejó la actuación de organismos del Estado en este tipo de circunstancias, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía del Estado Bolívar, Policía Municipal y el Servicio de Investigación Penal. Quiero saludar en esta parte del programa, es un tema de suma importancia, a Mayris Balsa. Ella es coordinadora general y fundadora de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Señora Balsa, bienvenida, buena tarde para usted. Muy buenas tardes, Idania. El placer es mío y de nuestra organización desde aquí, desde Puerto Ordaz, Venezuela. Cada día, señora Balsa, se habla más de ejecuciones extrajudiciales. El Estado Bolívar acumula un número importante de esas víctimas que se han contabilizado en estos primeros meses. ¿Por qué una cifra tan alta se concentra en este estado? Bueno, Idania, fíjate, lo primero que te voy a decir es que de acuerdo con el último informe que sacó un instituto mexicano con relación a las ciudades más violentas, porque yo creo que hay que comenzar por contextualizar el tema de la violencia, dentro de las 10 o de las 5 ciudades más violentas del mundo está esta ciudad Guayana. Siendo Caracas la más violenta de Latinoamérica y teniendo el tercer lugar de las 50 más violentas. Entonces, el Estado Bolívar tiene una característica muy particular con relación a la violencia armada, y es el tema de que el Estado Bolívar es un estado que está ubicado al sur del país, es un estado minero y es un estado donde se concentran también las empresas básicas que, dicho sea de paso, hoy día se encuentran en una condición paupérrima, la mayoría de ellas casi inactivas, inoperativas, y entonces el hecho de que exista la presencia de colectivos armados, la violencia minera, aquí hay un fenómeno, y es que los pueblos del sur, caracterizados por ser pueblos mineros, tienen una cultura o una subcultura, para ser más específica, y tienen una connotación de violencia a ver, quien sobrevive allí es el más apto en términos de fuerza, de quien tenga la mayor posibilidad de poder de fuego. Entonces, yo cuando hablo de esto, me gustaría ponerte en contexto, por ejemplo, que en los pueblos del sur nosotros tenemos contabilizados un número importante de masacres. Pero ¿de qué masacres me habla? Es decir, para que nuestra teleaudiencia pueda entender. Te estoy hablando de que desde el año 2016 para acá, cuando comenzó lo del arco minero, que nosotros tenemos contabilizados 17 masacres, 10 de ellas son responsabilidad de las fuerzas estatales. Entonces, desde el año 2016 hasta acá, 17 masacres en la que cuando menos personas han fallecido en el curso de esta masacre, estamos hablando entre 5 y 7 personas. Entonces, eso ya te da cuenta de la situación de violencia de contexto que hay. Y cuando te estoy hablando de expresiones de violencia que además también son nuevas, tienen patrones distintos a lo que tradicionalmente se conocía en Venezuela. Y te estoy hablando de cuerpos que son encontrados mutilados, personas que son decapitadas. Nosotros tuvimos en el año 2018, registramos 3 casos aquí en Ciudad Guayana de hombres jóvenes que fueron asesinados y posteriormente decapitados. Ahora, señora Balsa, vayamos
al tema central, que son las ejecuciones extrajudiciales. Y me parece importante definir qué se considera una ejecución extrajudicial. Sí, una ejecución extrajudicial, de acuerdo con los estándares internacionales, sí, es aquella muerte potencialmente ilícita que está... que es originada por la actuación ilegítima, ilegal, del uso de fuerza indiscriminada, desproporcionada por parte de los órganos de seguridad del Estado. Eso inicialmente. Pero aquí el Estado Bolívar tiene una característica muy particular, y es que precisamente por la violencia minera nosotros vemos cómo hay incursiones del ejército en las zonas mineras, donde participa el ejército junto con otros grupos armados. Ahora bien, cuando se levanta un informe de lo ocurrido, lo que uno lee es enfrentamiento e intercambio de balas. ¿Se está encubriendo con esto la ejecución extrajudicial? Nosotros tenemos documentado que el órgano más actuante en este sentido, más responsable, o el responsable de más víctimas, es el 6CPC, seguido por el Ejército del Estado de Venezuela. Entonces, fíjate, dar muerte, te voy a poner algunos casos emblemáticos para que podamos entender cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales. Te voy a poner el caso, por ejemplo, de los hermanos Rodolfo y Javier Jiménez, de 17 y 18 años respectivamente, ellos de la parroquia 11 de abril, que está en San Félix, sí, y ellos fueron ultimados o fueron asesinados por el 6CPC. Estaban dentro de su casa. Llegaron a su casa, practicaron un allanamiento ilegal. Estaban la mamá y las hermanas de estos jóvenes. La mamá le pidió que por favor no los mataran, y estos jóvenes fueron ejecutados frente a su mamá y frente a su hermana. También está el caso de Ronald Figuera, de la parroquia 11 de abril, de 37 años de edad, que en virtud de que llegó el 6CPC a su casa y estaba tirando la puerta, literalmente tirando la puerta de su casa, él, porque se encontraba acompañado de su esposa y sus hijos, decidió abrir la puerta, ingresaron violentamente a su casa y frente a su mujer y a sus hijos lo hicieron arrodillarse en la sala de su casa, y allí fue ejecutado. De eso es de lo que nos estamos hablando cuando nos referimos a muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales, que son situaciones en las que no hay presunción de inocencia, no hay debido proceso, sí, y no hay en el medio la intervención de un órgano jurisdiccional que determine las responsabilidades y que, bueno, prive de libertad si el caso amerita una privación de libertad, sino que claro, llegan los órganos del Estado y toman por su mano la fuerza, el poder de fuego, y de una vez, pues, asesinan a hombres jóvenes, porque además déjame decirte que las edades promedio de, sí, de estas muertes son entre 17, la mayoría de ellas, más del 80%, entre 17 y 30 años. Son realmente impactantes las cifras y lo que usted narra. Uno la escucha y no puede menos que horrorizarse. La pregunta es, ¿a dónde acudir? ¿Cómo se investiga esto? Bueno, fíjate, de acuerdo con lo que dice, con lo que establece el manual sobre la prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, que es lo que nosotros conocemos como el Protocolo de Minnesota, la investigación debe ser independiente, inmediata y conclusiva, y conforme al debido proceso. Y estas investigaciones, de manera particular, deben ser con perspectiva de violación de derechos humanos. En Venezuela, hablar ahorita de cualquier órgano de investigación, por ejemplo, tú me dices de a dónde acudir. Bueno, acudir al Ministerio Público y hacer las denuncias, pero allí hay dos cosas. Uno, de estas
más de 100 casos que yo te estoy planteando, que nosotros tenemos registrados, yo te podría decir que el número de denuncias formales no existe. Que nosotros hacemos monitoreo y hacemos seguimiento y visitamos a la familia, y son las familias las que dicen: él fue ejecutado. Cuando entrevistamos a la familia, él estaba en la sala de la casa, y así lo reseñan los medios de comunicación. Cada vez las reseñas en este sentido son menos, sí. Pero entonces vamos a ir con la primera característica: una investigación independiente. ¿Quién va a hacer la investigación? ¿El CICPC? Ajá, es el órgano de investigación criminal, es verdad, pero es el órgano más señalado como autor de estas muertes. Entonces, ¿cómo le vas a pedir al órgano que está siendo investigado que sea el que dirija las investigaciones? Empezando por allí. Que sea una investigación conclusiva y una investigación inmediata, para que también haya una investigación en estos términos. Tiene que haber de por medio una denuncia, y la gente tiene mucho miedo, Idania, y no está denunciando, la familia no está denunciando, claro, porque tiene temor a represalias, porque tiene temor de que no sean ellos los únicos muertos en la familia. Hay gente que ha sido amenazada, pero además de esto está el tema de la institucionalidad. Hay mucha gente en Venezuela que, por las razones en las que está pasando el país en este momento, no confía lamentablemente no confía en los órganos de investigación, no confía en que se va a hacer una investigación que sea una investigación conclusiva, y una investigación conclusiva significa que haya efectivamente una determinación de responsabilidades, que se diga: fulano y sutano fueron los que participaron, y participaron en tal grado, y en consecuencia la sanción que les corresponde es esta. Eso no lo estamos viendo. Acuérdate que en Venezuela estamos hablando de que el índice de impunidad en términos generales en Venezuela es de un 98%. Claro. Ahora, ¿han pensado, señora Balsa, por ejemplo, en elevar estos registros o estas denuncias a organismos internacionales? Sí, claro, obviamente. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad, ya hemos tenido la oportunidad de presentar el resultado de nuestras investigaciones ante instancias internacionales. ¿Alguna respuesta? Es decir, ¿cómo acogen estos organismos internacionales esto que está pasando? Bueno, con asombro, con desconcierto, y con toda la voluntad, pues, de hacer un llamado al Estado venezolano para que, y lo ha hecho, de hecho así ha sucedido, un llamado al Estado venezolano para que el Estado venezolano haga una prohibición de realizar ejecuciones y ajusticiamientos, y que todo esto vaya conforme a los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones. Ese ha sido el pronunciamiento de Naciones Unidas, pues exigir al Estado venezolano que se prohíba las ejecuciones extrajudiciales. El ciudadano en Venezuela ¿está en un estado de indefensión absoluta en este momento? Sí, lamentablemente sí. Realmente la posibilidad, a ver, de acuerdo con otras ONG como el Observatorio de Violencia, el Observatorio Venezolano de Violencia que hay en el país, te repito la cifra, estamos hablando de una impunidad que ronda más o menos el 98%. Con una impunidad en ese nivel, y no es gratis que hemos llegado a ni accidental que hemos llegado a ese nivel de impunidad. La situación, el espiral de violencia que nosotros vivimos aquí en el país, hace que el ciudadano común sienta que dos cosas. Uno, que no vale la pena hacer ninguna denuncia porque no va a recibir respuesta con relación a su denuncia. Dos, que no encuentra a dónde ir porque su denuncia no va a obtener resultados, no va a obtener respuesta. Eso es lo primero. Y lo segundo es que exista la posibilidad de tomar la justicia por su mano, y allí entramos a otro fenómeno que es el fenómeno de los linchamientos.
¿sabes? Es una complicadísima situación y evidentemente una violación total a los derechos humanos hablar de ejecuciones extrajudiciales. Quiero agradecer a Mayris Balsa, coordinadora general y fundadora de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Muchísimas gracias por estos minutos en NTN 24 y por compartir con nosotros y con nuestra teleaudiencia los registros que tenemos. Gracias de verdad.